¿Conocemos al Dios que creemos? Jeremías 2:8. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron, y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. Nuestro buen Padre y Dios eterno, estamos con agradecimiento esta mañana, Señor, presentándonos delante de ti, no por nuestros hechos, por nuestras virtudes, sino en el nombre de tu Hijo eterno. Te rogamos, Señor, bendigas tu palabra en nuestros corazones y sigas obrando con tu voluntad. Sigas tratando, Señor, con nosotros. Bendice, te rogamos también este pequeño esfuerzo en compartir tu palabra en los corazones, Señor. Que lleve fruto, te lo suplicamos. Que sea usado para tu gloria. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenos días, hermanos y amigos. Hoy es viernes 3 de julio del 2020. Cuando repetí la fecha, recibí una contestación inmediata. Ya estamos a julio, indicando que se está yendo el año muy rápido. Bueno, el tema que hoy vemos es si conocemos al Dios en quien creemos. Como todos saben, bajo las circunstancias en las que nos encontramos, muchos han expresado la forma de fe que cada uno tiene. Entre estas expresiones, lo que se pide es el respeto a cada expresión de fe. Sabe que este pasaje en Jeremías, y de hecho desde el versículo 4 en adelante, esta sección hasta el versículo 13, nos lleva a considerar esto precisamente. Si en realidad vale la pena simplemente tratarnos con la cortesía del respeto, aunque Dios no sea respetado. No me malentienda, no estoy diciendo que seamos irrespetuosos y eso es algo benéfico. Lo que estoy diciendo es que al final del día, al Dios en quien creemos, no debería ser Él la primera persona y la persona a quien vale la pena respetar por encima de todas las cosas y de todas las personas y de todas las expresiones de fe. Nuestro tema tiene como propósito describir la fe que aquí Dios reprocha de su pueblo. Una fe ciega, una fe que no ve a aquella persona a quien dicen creer. Solamente estas personas o este pueblo han manifestado una fe en lo que ellos han enfocado su perspectiva, su vida, su vista. Entonces, Dios delata aquí una fe ciega que no ve al que creen o al que dicen creer, sino que esta fe ciega solamente se distingue porque se enfoca en aquello en lo que su fe se deposita. Una fe ciega está en aquella persona que no pregunta por Jehová. Antes de continuar, permítanme, a manera de introducción, de igual manera, el versículo que tomé a propósito habla solamente de aquellos sacerdotes, maestros de la ley o encargados de la ley o escribas, los pastores, quienes enseñaban la ley o quienes compartían de la ley y se ocupaban de las almas, y los profetas, aquellos maestros que advertían, que señalaban, que predicaban, ¿verdad?, la palabra de Dios. Esta cúpula de personajes religiosos
Está señalada aquí como una serie de personas que están mostrando una fe contraria a la fe de Dios, contraria a la persona de Jehová. Y claramente podría venir a nuestra mente que quienes son culpables de que yo tenga una fe ciega son quienes están encargados de predicarme una fe ciega. Pero sabe que no leí, pero usted lo puede hacer. Desde el versículo 4 y concretamente el versículo 5, Dios le pregunta a todo el pueblo, ¿qué maldad hallaron vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Nosotros debemos también entender que una fe ciega, bajo circunstancias de prueba o de dificultad, culpa a otros. Y aquellas personas que la creen o que la tienen, nunca son culpables, nunca son responsables. Pero en todo este pasaje Dios cuestiona esta responsabilidad de todos y de cada uno. Así que un pueblo que no pregunta por Jehová es un pueblo que tiene una fe ciega. Y me refiero al nombre de Jehová porque es el nombre de Dios. Pero no nos referimos a las letras, solo a la palabra nombre, sino todo lo que esto implica según la Biblia. Su persona, su obra, sus atributos, su poder, su palabra. Solamente preguntan acerca de aquel santo o aquel credo o aquella expresión de fe o aquella Biblia o aquella costumbre mía, ¿verdad? Pero nunca por Jehová. Nunca por Jehová. Una fe ciega no pregunta por Jehová. ¿Cómo sabemos que es así? Porque nunca miramos a la palabra. Fíjense que aquí los sacerdotes deberían preguntar dónde está Jehová, como buscando la dirección de Dios. Pero ellos ni siquiera estaban ocupados en preguntar a Dios respecto a su dirección, a su carácter, a su pensamiento, a su deseo, a su voluntad. No tenían ningún interés en eso. Solamente hacían lo que hacían porque era parte de lo que les sostenía económicamente. Tampoco los que eran doctos en la ley, los que se encargaban de enseñar, transcribir la ley, ni siquiera estaban mirando a su palabra, no estaban mirando el contenido. Los pastores que deberían velar por las almas se rebelaban y cuidaban de otras cosas, de otros rebaños, de otras ambiciones, de sus propios apetitos, pero no cuidaban de las almas. Y aquellos profetas que deberían obedecerse, ¿verdad? Someterse a la enseñanza que Dios decía, cuando Dios lo decía, y advertir, ni siquiera advirtieron. Estos profetas no se sometieron a Dios y ni siquiera dieron por advertido al pueblo. Esta es una fe muerta. Inmediatamente quiero decir que muchos podrían levantar la mano y señalar, yo conozco a un montón de religiones que hacen así. Pero no, este pasaje no se está refiriendo al montón de pueblos alrededor de Israel. Dios está tratando con su propio pueblo. Así que en ese sentido nosotros, tomando este pasaje, nos preguntamos a nosotros mismos si conocemos al Dios que creemos. El Señor Jesucristo en esta semana, en los devocionales pasados, nos ha preguntado, nos ha cuestionado si le amamos. Ahora nos cuestionamos si creemos al Dios que decimos creer. Preguntamos por Jehová. Preguntamos por su nombre. ¿Queremos saber más de este Dios y Padre nuestro, el Padre de nuestras almas? Y lo hacemos no como una palabra, no como un anhelo emocional, sino como una determinación y un compromiso para ir a la palabra de Dios. Miramos a su palabra atentamente, vemos a través de su palabra la gracia, la misericordia en la faz de Jesucristo. Velamos por nuestras propias almas y por las almas por lo menos de los nuestros. Velamos como almas preciosas, como si la pérdida más grande al final del día
y al final de los tiempos fueran las almas. ¿Miramos con ese valor? Nos ocupamos de obedecer y someternos a la enseñanza de la palabra de Dios, reflejada en una obediencia por lo menos comprometida. Nos damos por advertidos con el Evangelio y advertimos a otros acerca de esta forma de engaño, de fe ciega y sobre todas las cosas, con el comportamiento y con las palabras del Evangelio. Damos por advertidos a quienes necesitan también volverse a Dios, de la misma manera como nosotros mismos. Esta pregunta es importante. Al pastor, al que predica, al que tiene su podcast, ¿conoces al que predicas? ¿Hay una relación con Dios? ¿Hay una convicción que nace de su palabra? ¿Hay una sumisión a la voluntad de Dios? ¿Hay una exposición del Evangelio en tu propia vida? Esta pregunta se responde así. Conoceríamos al Dios que creemos si el Dios que creemos, en realidad el verdadero Dios, nos conociera. Déjeme plantearlo. ¿Conoces al Dios que predicas? La respuesta sería sí, si el Dios a quien predicas, el Dios verdadero, te conoce realmente a ti. Que Dios nos dé gracia para escuchar, pensar y meditar en su palabra. Que nuestra fe sea expuesta por querer saber de nuestro Padre, nuestro Señor Jehová. Que miremos en su palabra la descripción bendita de su persona, de su obra y de sus palabras, en la más sublime declaración y revelación en la persona de Jesucristo. Velemos por nuestras almas, preguntándonos el propósito de la venida de Jesucristo, de la obra de Jesucristo en nuestros corazones. Sometamos de forma personal y consciente nuestra vida en obediencia a su enseñanza. Seamos advertidos y advirtamos por amor también a otros acerca de venir a Cristo, acerca de venir a este Dios verdadero. Que Dios nos dé de su gracia. Oremos. Buen Padre y Dios, te damos gracias por permitirnos meditar tu palabra. Te rogamos de tu ayuda, Señor. Te pedimos, Señor, que nos libres de la tentación y del mal, Señor. Padre, que no seamos tropezadero nosotros mismos, a nosotros mismos. Líbranos, Señor, y continúa librándonos de nosotros y de la idea que tenemos en nuestras mentes de ti. Danos la luz de tu palabra en nuestras mentes, Señor, para que te conozcamos, para que te sigamos, te sirvamos como tú eres digno de ser servido, alabado, adorado y amado. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.